Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como Contract of the Shinigami. O su traducción al español, el contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kyoubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 101. Toneri no estaba seguro de qué expectativas debía tener al conocer a Uzumaki Naruto. Claro que lo había pensado, sobre todo porque esperaba encontrarse con Naruto cuando este hizo su repentina aparición durante la cumbre de los Kages. Se suponía que iba a conocer al pseudo gobernante del mundo. Muchos podrían afirmar lo contrario, pero incluso para el ojo inexperto, era evidente que toda la tierra estaba sometida a la voluntad de Uzumaki Naruto. Él era la autoridad suprema del mundo y, bajo su voluntad, las naciones se moldeaban a sí mismas y estaban dispuestas a sacrificarse si era necesario. Toneri siempre se preguntaba por qué no podía observar a Naruto ni al resto del clan Uzumaki. Podía observar miles de millones de vidas, pero no a ese clan en particular. Incluso al clan Uchiha y al clan Hyuga, podía examinarlos. Así fue como llegó a contemplar a Hyuga Hinata y enamorarse de ella. Sin embargo, cuando intentaba observar al clan Uzumaki, solo veía manchas negras e informes. Era como si una fuerza externa le impidiera verlos. Sin embargo, esa fuerza externa claramente no tenía reparos en asegurarse de que sintiera cada pizca del poder que emanaban. Incluso estando justo afuera de su puerta, podía sentirlos venir desde kilómetros de distancia. Era como si se acercara cada vez más al abismo más oscuro, una masa arremolinada de la nada que parecía engullir toda la vida y la luz. Toneri pronto comenzó a comprender qué clase de persona, o quizás entidad, sería la palabra más apropiada. Incluso cuando Toneri estaba frente a Kushina, sentía que necesitaba todo su valor para no desmayarse ante aquel abismo casi infinito. Ahora, la parte más profunda de ese abismo se extendía ante él, sin que nada atenuara su influencia mientras se adentraba en los ojos fríos, palpitantes e imponentes de Uzumaki Naruto. El rubio dio un paso adelante, rodeado por el resto de su familia. «Eres Otsutsuki Toneri, ¿verdad? Oí que me buscabas. Armaste un buen escándalo en la cumbre de los Kage. Confieso que una pequeña parte de mí no pudo evitar reírse al escuchar la historia. De joven, me habría encantado causar algún lío así. Aún así, la próxima vez, envía una postal. Suelen tener mejor acogida», respondió Naruto, asegurándose de que su mensaje quedara claro. Era algo que Toneri se tomaba muy en serio. Casi podía oír la amenaza salir de la boca de Uzumaki Naruto. Sin embargo, mantuvo la compostura y soltó una risita. «Disculpa, Naruto-san, dadas tus interacciones con mi gente últimamente, temía que una medida tan pasiva no me dejara muchas esperanzas de sobrevivir. Creo que eres consciente de cierta tendencia a atacar primero y preguntar después», respondió Toneri. Naruto entrecerró los ojos por un instante, pero mantuvo la mirada fija en el Otsutsuki. Incluso él tuvo que admitir que le resultaba extraño hablar con tanta naturalidad con ese tipo. Hasta el momento, sus interacciones con los Otsutsuki habían sido negativas, pero supuso que eso no debería determinar su postura. Además, su madre había dicho que los espíritus avalaban a Toneri, así que también contaba con eso. «Bien. Bueno, estoy aquí por varias cosas», dijo el rubio mientras tomaba asiento frente a Toneri. Su madre y el resto de su séquito lo observaron sentarse, pero permanecieron en silencio. Ryuzetsu tragó saliva nerviosamente. En ese momento, la presión que sentía afuera era preferible a la de ahora. Sentía que el poder la atraía, aplastándola en su vasto vacío. ¿Cómo podía una sola persona irradiar tal poder? Y todo ese poder provenía de su primo.
Lo que más extrañaba a Ryuzetsu era que ninguno de sus otros familiares parecía ni remotamente perturbado por la presencia de Uzumaki Naruto. De hecho, parecían reconfortados, si no otra cosa. ¿Acaso Ryuzetsu era la que se suponía que debía ser la rara allí? A pesar de todo, Ryuzetsu se esforzó por mantener la calma mientras observaba a Naruto y a Otsutsuki continuar su conversación. Más concretamente, Naruto parecía ser quien la dirigía. Primero, dijiste que tenías información sobre el paradero de Nonoshiki y Nanashiki. Segundo, ¿estás dispuesto a intercambiar esa información por un matrimonio con Hinata? Primero, quiero saber, ¿cómo sabes exactamente lo de Hinata? Preguntó el rubio, con los brazos cruzados y una ceja arqueada. Fue entonces cuando Toneri soltó una risita, casi como si le divirtiera la pregunta, pero la risa se le atascó en la garganta al percibir la seriedad en el semblante de Naruto. Se enderezó cuando el Jinchuriki de Kyuubi habló. ¿Dije algo gracioso?, preguntó. Ah, disculpe. Claro que no. Es solo que su pregunta me ha recordado un poco mi pasado y los tiempos en que las cosas eran mucho más sencillas. Sin querer generar más sospechas de las que ya tengo, he estado en la Tierra antes. Mi clan y yo siempre hacíamos visitas periódicas como esta para ver cómo le iba a la humanidad, especialmente para comprobar si la humanidad estaba usando el chakra para el propósito para el que fue diseñado. Lo cual, debo añadir, es evidente que ustedes no lo hacían, sino que optaban por matarse unos a otros con él, respondió Toneri. Si Toneri esperaba una réplica de Naruto, se sorprendió al no recibirla, como lo demostraba su ceño fruncido. Si ya terminaste de señalar con el dedo, puedes terminar tu historia. Así que viste a Hinata un par de veces y luego decidiste que te gustaba lo suficiente como para casarte con ella, preguntó Naruto, sin creerse del todo esa historia. La expresión de Toneri se ensombreció por un instante antes de aclararse la garganta. Creo que a eso lo llaman amor a primera vista, ¿no? Independientemente de lo que piense de la humanidad en general, amo profundamente a Yuga Hinata. También prometí cumplir mi palabra. Sé dónde están y qué planean hacer. Sin embargo, a pesar de mi amor y deseo por Hinata-san, puedo ver cómo las cosas están cambiando. Pronto, todos tendremos que tomar partido, y yo elijo estar del lado de tu gente en nombre de mis ancestros que protegen la luna, respondió Toneri, manteniendo su compostura. Naruto entrecerró los ojos. Conociendo la historia de los Otsutsuki, Naruto había tenido tiempo de sobra para aprender sobre el linaje de Amura. Incluso había conocido al hombre en quien residía el espíritu del Shinigami, Otsutsuki Amura. Por lo tanto, Naruto conocía al sabio de los 6 caminos, a Goromo. La familia de Toneri era la que residía en la luna para controlar a Kaguya y vigilar el sello que la mantenía confinada. A Naruto le sorprendió que Ishiki no hubiera intentado destruir la luna en un último acto de venganza contra Kaguya, pero también parecía que simplemente no había tenido tiempo, dada la rapidez con la que fue llevado. Para que lo sepas, si quisiera, no tendría que hacer este trato. Podría simplemente matarte y obligarte a que me lo dijeras. Como espíritu, no puedes mentirme, y no necesito cargar a Hinata con esta decisión, respondió Naruto. Hay que reconocerle a Toneri que supo mantener la compostura, sobre todo porque no sabía con certeza si Naruto mentía o no. Bueno, quizás no fue la mejor manera de decirlo. Sabía que el rubio tenía todo el potencial para cumplir su amenaza, pero aún así sonrió. No creo que vayas a hacer eso. Aunque me ha costado percibirte y observarte, he visto lo que la gente dice de ti y de tu clan. No creo que seas tan cruel, al menos no con alguien que no ha mostrado hostilidad alguna, explicó Toneri. El Otsutsuki se preguntó si debía retractarse de aquello, pues una repentina oleada de presión lo invadió, haciéndole sentir como si su vida se le escapara. Al menos, espero que no, añadió Toneri rápidamente. La presión disminuyó cuando Naruto exhaló lentamente. Dejando de lado mis propios problemas personales con este tipo de relaciones, dejaré la decisión en manos de Hinata, y tú también. Si te sales de la raya, la muerte no será un sueño tan tranquilo como crees, afirmó Naruto rápidamente, asegurándose de que su mensaje quedara claro. Lo entiendo. Gracias por su benevolencia, Uzumaki-san, respondió Toneri. Había algo en ese tono que a Naruto no le gustó del todo, pero decidió dejarlo pasar. Bien. Entonces podrás irte libre, siempre y cuando te vigilen. Y créeme, Kaa-chan sabrá si metes la pata, y te sacaré la información a la fuerza. Ahora, ¿puedes al menos contarme sobre esta conexión tuya? Kaa-chan mencionó que recibiste mensajes de Nonoshiki y Nanashiki, preguntó el rubio.
Toneri estaba bastante contento de continuar la conversación. Si bien no podía decir que se hubiera acostumbrado a las amenazas, estaba encantado de que ya no corrieran peligro de muerte. Cada vez que ocurría, solo se preguntaba si había tomado la decisión equivocada. Sin embargo, estaba allí ahora, y asintió. Sí, lo recibí unas 3 veces, y creo que este mensaje se ha enviado a todos los Otsutsuki. Se les está indicando que vayan a un lugar determinado. Eso es todo lo que he entendido. Puede que sea porque no soy un Otsutsuki completo que no pude comprender el mensaje entero. Solo pude distinguir fragmentos, pero un nombre destacó entre los demás. Su nombre era Otsutsuki Shibari. La mirada de Naruto se endureció, al igual que la del resto de su familia, a excepción de Ryuzetsu. Ella los observó, notando el cambio en su semblante. ¿Quién es ese?, preguntó la antigua ninja de Kusa. Básicamente, el dios de todos los Otsutsuki. En resumen, ese tipo cultivó su poder destruyendo planetas y ascendió a la divinidad con una fruta misteriosa. Así que, malas noticias para nosotros si ese tipo está involucrado. Sin ofender a Naruto ni, pero creo que todos sabemos lo que pasó con el último dios contra el que él y Kushina-san lucharon, respondió Yuri. De hecho, Ryuzetsu no necesitaba que se lo recordaran. Ya veo, comentó. Para no perder la cordura, intentaba no pensar en todo lo que un tipo así podría hacer con la caja de la felicidad suprema. De hecho, imaginar que otras personas, especialmente como estos Otsutsuki, pudieran volverse tan aterradoras como ese tal Shibari, era suficiente para ponerla ansiosa. Kushina y Naruto intercambiaron una mirada antes de que el rubio volviera a mirar a Toneri. ¿Y no pudiste descifrar nada más?, preguntó. Lamentablemente, no. Estaría dispuesto a que uno de los miembros de Yamanaka lo verificara a partir de mis recuerdos. Sin embargo, ¿crees que les pediré que busquen ese lugar sin que lo sepas? No sé qué impresión te haces de mí, pero no necesito llegar a ese extremo. Creo que ya he dejado claro cuál es nuestra postura. Risa, habla con Guren y asigna a algunas personas para que vigilen a este tipo. De hecho, Suigetsu ha estado buscando una misión últimamente. Que él se encargue de esta, comentó Naruto. Risa miró a su primo, visiblemente algo desconcertada. ¿Suigetsu? No es que me moleste, pero el chico es un poco quisquilloso. ¿Estás seguro de que se lo tomará en serio?, preguntó Risa. Naruto se puso de pie. Es alguien a quien incluso Sasuke quería en su equipo cuando buscaba a Itachi. Creo que eso es suficiente currículum. Además, tal vez los sorprenda, respondió Naruto. Los demás lo miraron antes de que rehiciera los sellos para Toneri. Una vez que su invitado estuvo atado de nuevo, el rubio lo sacó a todos de la habitación. Cuando Naruto cerró la puerta, Ryuzetsu aprovechó para hablar. ¿No le preguntaste sobre la caja de la felicidad suprema?, preguntó. Si bien la caja de la felicidad suprema no era la única razón por la que Ryuzetsu buscaba a su familia, no pudo evitar sentirse un poco decepcionada de que, con toda su conversación, no se hubiera mencionado ni una sola vez. Eso la inquietó. Dado todo el poder que poseía Uzumaki Naruto, ¿sería posible que incluso él tuviera demasiado miedo de hablar del tema? Si ni siquiera él podía ayudarla a lidiar con ello, ¿quién podría? No tenía sentido. Si le creemos a ese tipo, es el único que sabe dónde están Ishiki, Obito y los demás. Y donde quiera que estén, ahí está también la caja. Además, por si acaso está tramando algo a largo plazo, es mejor no revelarle nuestras intenciones. Créeme, con todo lo que han hecho, estamos más que listos para darles una oportunidad, pero es mejor que también mantengamos en secreto el paradero de Hinata. No le dijimos nada, pero Kushina ya envió a alguien a contactar con Hinata para informarle del plan. Esperamos darle todo el tiempo posible para que decida antes de que regrese a la isla, respondió Risa, dejando escapar un profundo suspiro mientras salían del edificio. Ya veo, respondió Ryuzetsu, con un tono mucho más apagado que en su comentario anterior. No podía decir que estuviera contenta, pero lo entendía. Suponía que le darían la información en cuanto se la presentaran. Un shinobi siempre debía ser paciente y considerar todas las posibilidades. Ryuzetsu se dio cuenta de que, sin duda, no se comportaba como su historial de entrenamiento sugería. Kushina le dio una palmadita en el hombro a Ryuzetsu, probablemente para consolarla. Esta respiró hondo antes de exhalar. He esperado mucho tiempo. Puedo esperar un poco más. Aguanta un poco más, Muku, dijo Ryuzetsu antes de verse rodeada por el resto de su familia. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Risa la abrazó con tanta fuerza que casi le rompió los huesos.
Bueno, pues. Dejemos las cosas serias para después. Esta noche tenemos una fiesta en casa. Le damos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Déjame decirte algo, muchacha, has comido ramen, pero no has vivido de verdad hasta que no hayas probado el ramen especial de los Uzumaki. Hoy vamos a descorcharlo mejor. Exclamó Risa, alzando el puño en el aire mientras Ryuzetsu hacía una mueca. Ejem, sin ánimo de ofender, pero no me gusta el ramen, dijo Ryuzetsu. Bueno, técnicamente, eso era mentira. A Ryuzetsu en realidad le encantaba el ramen, pero maldita sea, nadie en todo Kusa sabía preparar un buen ramen. No, olvídalo. Siendo una kunoichi, había viajado a casi todas las aldeas ocultas importantes. Siempre había querido visitar Konoha, pero la oportunidad simplemente nunca se presentaba. Tenía gustos muy particulares, y cualquier tipo de ramen la decepcionaba. Llegó a la conclusión de que obtenía un paladar muy refinado o a la gente simplemente le gustaba la comida. Optó por lo segundo. El grupo se detuvo. Todos la miraron, claramente estupefactos por la herejía que brotaba de sus labios. Yuri agarró a Yura y la sacudió. Esas palabras. ¿Es posible que una Uzumaki diga algo así? Exclamó Yuri, incrédula ante lo que acababa de oír. No debiste haber dicho eso, Ryuzetsu, comentó Naruto. Antes de que ella pudiera preguntar por qué, señaló a su madre. Si había algo que le gustaba a Uzumaki Kusina, eran los retos. Oh, esta vez sí que va a ser una fiesta familiar divertida. Sonrió Kusina. Ryuzetsu no estaba segura de si debía preocuparse o no, pero no tuvo tiempo de quejarse antes de que todas las mujeres del grupo se la llevaran a rastras. Naruto las vio marcharse con una leve sonrisa, que poco a poco se desvaneció. Alzó la vista al cielo, entrecerrando los ojos mientras un destello de llama oscura los atravesaba. Cerró los ojos y exhaló antes de reunirse con el resto de su familia. Kami contempló el cuerpo inerte de su hijo. Acarició brevemente su largo cabello blanco mientras yacía sobre un lecho de energía que lo mantenía en pie. Tenía el poder de curarlo de inmediato, pero lo que tenía que ser, sería, así que se alejó de su hijo y regresó a su sala del trono. Notó que sus hijos restantes la esperaban. Claramente no esperaban que se alejara de su trono. Sin embargo, recordaron el debido respeto y esperaron a que se colocara en la posición adecuada. Ni siquiera ellos pudieron contemplarla por completo, pues la luz que emanaba de su rostro irradiaba majestuosidad y honor. Kami se sentó en su asiento y sonrió. ¿Cuántos de ustedes han venido a visitarme hoy? ¿A qué debo la alegría de mis amados hijos? Preguntó, con una sonrisa tan agradable como siempre. El resto de sus hijos se miraron entre sí, preguntándose por dónde empezar. Madre, ¿de verdad es divertido hacer esa pregunta cuando ya sabes la respuesta? Preguntó Amaterasu. Kami no pudo evitar reírse levemente mientras se tapaba la boca con la mano. Amaterasu, mi dulce hija, con tu pregunta, parece que todavía no puedo disfrutar de una conversación agradable. ¿Acaso no debería salir a caminar aunque sepa que va a hacer calor? Además, ninguno de ustedes sabe lo que voy a decir ni cómo voy a responder, así que creo que conversar tiene su beneficio. Ahora bien, mi pregunta anterior sigue sin respuesta. ¿Qué los trae a todos aquí hoy? Preguntó Kami de nuevo. Susanoo chasqueó la lengua y dio un paso al frente, visiblemente irritado. Apartó a Amaterasu y Tsukuyomi antes de que pudieran detenerlo. Madre, ¿dónde has estado? Todo el cosmos se alborotó cuando te fuiste. No puedes desaparecer así sin avisar a nadie. Exclamó Susanoo, mientras un rayo recorría el plano celestial, solo para ser rápidamente extinguido cuando Kami miró a su hijo con evidente desaprobación. Susanoo recuperó rápidamente el tono y se aclaró la garganta. Simplemente, estaría bien que me avisaran, dijo, aunque el fuego y el estruendo de su voz disminuyeron cuando Kami lo miró. Sintiendo que había aprendido la lección, Kami se recostó sobre ella. He notado su preocupación, hijos míos. Sin embargo, es un asunto privado que no se discutirá. Simplemente piensen que estoy haciendo lo que ustedes han sugerido tantas veces, usando mi conocimiento para su beneficio, aunque aún no lo sepan. Lo que es, será y será, es como yo lo he ordenado. Ahora bien, eso es todo lo que responderé a su curiosidad por hoy. Y sé que no piensen en molestarme pidiendo respuestas. No las responderé. Así que, hablen de su otro asunto, dijo Kami mientras sus hijos la miraban, cada uno de ellos claramente más confundido que el anterior. Tras sus palabras, ninguno de los hijos de Kami supo cómo proceder.
Tsukuyomi dio un paso al frente y se aclaró la garganta. En ese caso, ¿cómo está el Shinigami? ¿Ha despertado? Preguntó Tsukuyomi. Incluso la diosa de la luna tuvo que admitir que la pregunta era un tanto vacía, ya que el Shinigami estaría allí si hubiera despertado. Claro que, siempre había sido un solitario, ocupado en sus propios asuntos en lugar de estar cerca de ellos a menos que fuera absolutamente necesario. Al oír la pregunta, Kami se recostó un instante en su silla y movió las manos sobre los reposabrazos. Mi hijo sigue dormido y me ha rogado que no me meta en este asunto, y he considerado que su petición es beneficiosa. Por lo tanto, la acepto. Ahora bien, ¿qué hay de sus súbditos? Preguntó Kami, dando por terminada la conversación sin esfuerzo. Ya sabía lo que sus hijos tramaban incluso con esa pregunta y decidió ponerle fin antes de que les causara problemas, es decir, antes de que aumentara su enfado. Susanoo, Tsukuyomi y Amaterasu se miraron entre sí antes de pellizcarse el puente de la nariz. Podría ir mejor. Tienen talento, pero la condición humana sigue siendo una barrera constante. Por desgracia, es difícil enfadarse con lo que les tocó. Incluso con el invocador del Shinigami potenciando su actitud natural, progresan demasiado despacio, afirmó Amaterasu. ¿Están progresando lentamente o es que sus expectativas son demasiado altas? ¿Acaso necesito recordarles que hubo un tiempo en que ninguno de ustedes progresaba como esperaban? Lo que les enseñé no era difícil en sí mismo, pero fue su falta de comprensión lo que generó tanta confusión, y esos años de estudio los llevaron a plantearse preguntas. ¿De verdad esperan que logren en tan poco tiempo lo que ustedes mismos no pudieron? Preguntó Kami. Sus palabras silenciaron a sus alumnos, y Susanoo chasqueó la lengua, rascándose la coronilla. Entonces quizás tengamos que probar un enfoque diferente. Sin embargo, ¿cómo es que el Shinigami tiene un invocador tan excepcional, y nosotros tenemos estos ejemplares? Su talento, experiencia e incluso mentalidad son muy superiores a los suyos. Sin embargo, Susanoo hizo una pausa cuando Tsukuyomi lo miró con severidad, negando con la cabeza. Susanoo, no seas tonto. No te fijes en las apariencias, sino en lo que hay en su interior. Además, aunque me cueste admitirlo, Shin siempre fue mejor maestro que cualquiera de nosotros. No me sorprende en absoluto. Además, si quieres usar esa lógica, entonces tiene un pedigrí superior al de todos ellos. Y lo mejor de todo es que se ganó la atención del Shinigami. Eso por sí solo eclipsa cualquier otro defecto que pueda tener, explicó Tsukuyomi. Un verdadero maestro no elige a sus alumnos. Tenemos lo que nos ha sido dado y debemos lidiar con ello a nuestra manera. Gracias por tu sabiduría, madre, dijo Amaterasu con una leve reverencia. Tsukuyomi hizo una reverencia a continuación. Luego vino Susanoo, aunque la suya fue notablemente más forzada de lo que debería haber sido. Kami observó a sus hijos durante un buen rato antes de alzar la mano, permitiéndoles levantar la cabeza. Muy bien, para mis propósitos, estoy dispuesta a concederles esta oportunidad. No la desperdicien, afirmó la diosa de todo mientras sus hijos la miraban. Sus ojos se abrieron de par en par al oírla hablar, hasta que los despidió. Hicieron una reverencia y se retiraron, dejando a Kami con su tarea. Los vio marcharse antes de que la suave sonrisa de su rostro se desvaneciera. Cerró los ojos y suspiró. Y así, Hinako, quiero que sepan que, si Hinata se niega a seguir adelante con esto, me aseguraré de que ese tipo no se extralimite. Solo puedo disculparme por no haber estado allí para solucionar esta situación personalmente. También, lamento cómo creo que reaccioné al darme cuenta de que a Hinata le gustaba todo este tiempo, dijo Naruto mientras se sentaba frente a Yashi y Hinako, quien sostenía a su hija menor en brazos. Detrás de él estaban sentadas Kusina, Yuri y Yura, como siempre a su lado, reacias a que desapareciera de su presencia nuevamente. De verdad eres hijo de tu madre, Naruto. No tienes por qué disculparte ni agachar la cabeza por esto. Aunque me duela admitirlo, esta será una experiencia que le enseñará mucho a nuestra hija. Es una pena que no te haya llamado la atención, pero los primeros amores rara vez perduran. Además, sabemos que no la has lastimado intencionadamente. Como dices, es su decisión y la respetaremos, dijo Yashi, mientras Hinako asentía suavemente desde su asiento a su lado. A pesar de su estado de ánimo y su perspectiva del mundo en ese momento, Naruto no pudo evitar reírse al pensar en cómo había resultado su vida. Tan solo unos años atrás, era el tipo de chico con el que alguien como Hinata jamás saldría.
Después de todo, que el chico marginado de Konoha captara la atención de la princesa de un clan famoso sonaba ridículo por más que lo repitiera en su cabeza. Sonaba como una de esas novelas que Yuri disfrutaba leyendo, sobre todo sentada en su regazo, moviendo las caderas de vez en cuando, esperando que él la inclinara sobre su escritorio y. En fin, era una idea extraña que Yasi animara tanto a su hija a salir con Naruto ahora. Bueno, tal vez no ahora, pero sí en estos últimos años. Ya veo. Bueno, gracias, Yasi. Sé que Kaa-chan manejó la situación lo mejor que pudo, pero creo que siempre es bueno que yo, como jefe de nuestro clan, asuma cierta responsabilidad por cómo se están desarrollando las cosas, exclamó el rubio patriarca Uzumaki, rascándose la mejilla mientras Yasi asentía. Hinako rió entre dientes, tapándose la boca con la mano. Créenos, apreciamos tu gesto, Naruto-kun. Sin embargo, más allá de eso, sé sincero con nosotros. Incluso si este Otsutsuki te da la información que todos buscamos, ¿confías en que puedes vencer a esta gente? Preguntó Hinako. La sonrisa de Naruto se desvaneció lentamente. Yasi y Hinako se preguntaron si habían formulado la pregunta equivocada al ver que el rostro del rubio parecía haber envejecido al menos 100 años. Tenía una mirada perdida, como si estuviera reflexionando sobre asuntos que escapaban a su atención. Yasi reconoció esa mirada en algunos shinobi experimentados, sobre todo en las víctimas de la guerra. El silencio se prolongó tanto que incluso Kushina, Yuri y Yura se preocuparon por Naruto. Yasi y Hinako estaban a punto de retractarse de su pregunta antes de que Naruto levantara la cabeza. ¿Tenían confianza en que podría vencer a Hashim cuando me enfrenté a él? Preguntó Naruto con una leve sonrisa. Yasi y Hinako lo miraron fijamente durante un buen rato. Había muchas maneras de interpretar esa pregunta, pero, conociéndolo bien, soltaron una risita. Siempre tan sorprendente. ¿Eso es lo que quieres decir?, preguntó Hinako, riéndose para sí misma mientras Yasi exhalaba un suspiro. Tienes razón. Siempre has encontrado la manera de lograr lo imposible, y esta vez no será diferente. Ahora, acompáñanos a cenar. Hace mucho tiempo que no compartimos una comida, dijo Yasi. La expresión de Naruto se suavizó con el cambio de tema. Si Yasi y Hinako hubieran insistido en una respuesta, les habría dado una sincera. De todas las personas a las que elegiría para ocultarles información, no eran ellos. El patriarca Uzumaki rió. Créeme, te tomaremos la palabra, pero tendremos que extenderles la invitación. Le damos la bienvenida a un nuevo miembro a la familia. ¿Puedes creer que haya dicho que odia el ramen?, dijo, provocando la sorpresa de los dos Hyuga. Vaya, cuántas cosas imposibles hoy, rió Hinako mientras se volvía hacia Kushina. ¿Es para eso esa sonrisa en tu rostro? La sonrisa de Kushina se ensanchó aún más. Estoy segura de que, siendo una familia honorable, comprenden que el sacrilegio debe ser erradicado. No puedo permitir que esta atrocidad quede impune, dijo Kushina, aligerando el ambiente. Oye, si a ella no le gusta, estaré más que dispuesta a comerme su parte. Intervino Yuri a continuación. Yura se rió. Aunque no habría intervenido con tanta vehemencia como Yuri, no puedo evitar estar de acuerdo. Nos encantaría tener a nuestros hermanos Hyuga con nosotros, exclamó Yura con alegría, con un tono tan sereno como el mar en calma y tan radiante como un día de verano. Yasi y Hinako los miraron a todos y luego hicieron una reverencia cortés. Entonces no nos andaremos con formalidades. Sería un honor para nosotros asistir, dijo Yasi. Naruto levantó la mano de inmediato. Oye, sabes que no hay necesidad de que te inclines ante nosotros. Lo que has hecho por mí no es suficiente para que yo te lo agradezca. Si lo pienso bien, todo esto surgió simplemente gracias a tu sabiduría y consejos, Yasi. Para mí, estás a la altura de Ero Sennin, dijo Naruto, provocando una breve risa en Hinako. Hasta el día de hoy, nadie le había puesto al gran Jiraiya un apodo tan ridículo, incluso conociendo sus tendencias extravagantes. Aunque corría el rumor de que sus payasadas habían disminuido notablemente en los últimos años. Por otro lado, también habían comenzado a circular rumores sobre su cercanía con la quinta Hokage. Qué conveniente que fueran rumores que la Hokage tampoco se hubiera molestado en desmentir. Tras concluir una breve conversación, Naruto, Kushina, Yuri y Yura se disculparon y abandonaron la finca Hyuga, dispuestos a preparar las celebraciones de Ryuzetsu. Ryuzetsu tuvo que admitirlo. Su familia definitivamente no era lo que esperaba.
Aunque, pensándolo bien, imaginaba que la mayoría de la gente diría lo mismo de sus familias si las conocieran por primera vez. Tras elegir su habitación, la obligaron a quedarse allí hasta la noche. Claro que sabía que todo era una broma. Al fin y al cabo, ni siquiera cerraban la puerta con llave. Sin embargo, durante todo ese tiempo, nuevos miembros de su familia se acercaron e incluso conoció a algunos Hyuga. Ryuzetsu se lo guardó para sí misma, pero no tenía una buena opinión de los Hyuga, sobre todo porque uno de ellos había asesinado a una amiga suya en otra misión. Era bastante incómodo hablar con ellos, pero, según entendía, los Uzumaki y los Hyuga no estaban unidos por lazos de sangre, una antigua tradición anterior incluso a los primeros asentamientos de aldeas. Además, Ryuzetsu sabía que no podía odiar a todos los Hyuga que viera. La vida de un shinobi era dura, aunque había mejorado mucho en los últimos años gracias a los esfuerzos de las 5 grandes naciones y de Uzumaki Naruto. Incluso para una mujer de su carácter, a Ryuzetsu le resultaba difícil no contagiarse del espíritu festivo. Era del tipo de persona que rara vez celebraba. Incluso a Muku, cuando estaba vivo, le costaba mucho ponerla de buen humor. Sin embargo, había algo en el ruido y las risas que se oían fuera de su habitación que simplemente no podía ignorar. Para pasar el rato, Ryuzetsu pidió un libro. Quizás debería haber esperado que alguien le trajera un libro sobre técnicas de sellado. Jamás imaginó que se involucraría tanto en el tema. Sin darse cuenta, ya tenía papeles esparcidos por el suelo con diversas fórmulas de sellado del libro, junto con las manos manchadas de tinta. Observó su trabajo y tarareó. Sí, supongo que soy una Uzumaki. Creía que eso de estar obsesionada con las artes de sellado era solo un cuento de viejas. Será por eso que aprendí todo lo demás con tanta facilidad. Pensó Ryuzetsu. Si bien algunas fórmulas avanzadas le resultaban difíciles de entender, eso no había disminuido su entusiasmo. Al menos comprendía que, aunque su sangre y ascendencia facilitaban la comprensión de los jutsu de sellado, aún dependía de su propio esfuerzo. Eso definitivamente le gustaba. Así que eso era lo que estabas haciendo aquí dentro. No es que me sorprenda. Te llamamos muchas veces, pero no obtuvimos respuesta. Los ojos de Ryuzetsu se abrieron de par en par antes de que levantara la vista y viera a Fuka de pie frente a ella, con una expresión divertida en el rostro. Ryuzetsu bajó la mirada al desorden que había provocado y se aclaró la garganta. Disculpen el desorden. Supongo que no pude evitarlo, expresó la ex Anbu de Kusa. Para su alivio, vio que Fuka negaba con la cabeza. No, yo también era así de joven. Aunque con menos entusiasmo. Además, es tu habitación. Puedes estar tan desordenada o tan limpia como quieras. Solo, no dejes que Amaru la vea, susurró Fuka, aunque no había nadie cerca. ¿Quién iba a imaginar que Amaru era un poco maniática de la limpieza? Sin duda, se le caería el pelo trabajando con Karin. Ya veo, dijo Ryuzetsu con cierta incertidumbre. Acababa de conocer a su nueva familia y deseaba causar una buena primera impresión. Ahora, solo esperaba que no la consideraran rebelde. Por suerte, parecía que Fuka no la iba a delatar por el desorden. En cambio, su prima le hizo una seña con el dedo para que la acompañara. Ryuzetsu se levantó y siguió a Fuka hasta llegar a la sala de estar, donde las luces estaban apagadas. Fuka siguió caminando hacia otro lado de la habitación, así que Ryuzetsu la siguió hasta que las luces se encendieron repentinamente, cegando momentáneamente a la antigua Kusa mientras un estruendo resonaba en el lugar. Ryuzetsu se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, al verse cubierta de confeti lanzado por los serpentinas. Ryuzetsu se quedó atónita al verse rodeada de mucha más gente de la que había visto antes. Hyuga y Uzumaki aplaudieron cuando una gran pancarta ondeó al viento. Bienvenido, Ryuzetsu. Esas fueron las palabras que dijo antes de que Naruto se acercara a ella. Esperamos que te gusten las sorpresas. Si no, esperamos que al menos te guste esta, dijo. Su sonrisa era tan dulce y acogedora como siempre. Aunque sus ojos mantenían esa extraña tensión que siempre hacía parecer que su mente estaba en otra parte, su mirada permanecía fija en ella y en el momento. No, está bien. Simplemente, nunca he tenido una sorpresa, nada, afirmó Ryuzetsu. Ni siquiera sabía cómo expresar adecuadamente lo que sentía al respecto. Después de todo, no se había permitido tales lujos en su búsqueda de su amiga Muku. Aunque, por otro lado, no podía decir que no le gustara la sensación. Naruto sonrió mientras le daba una palmadita en el hombro y luego se giró hacia la multitud. Ya me conocen. No soy de discursos largos. Así que seré breve.
Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Ryuzetsu a casa. Y, sin importar a dónde vaya de ahora en adelante, ya sea para emigrar definitivamente aquí o para residir en otro lugar, siempre contará con el apoyo de su familia y de la tierra de Uzushigakure. La reconocemos no como Ryuzetsu de Kusa, sino como Ryuzetsu del clan Uzumaki. Naruto dijo, alzando una copa de champán mientras los demás miembros de su familia y sus hermanos Hyuga vitoreaban y aplaudían antes de que Ryuzetsu se viera rodeada de un cariñoso abrazo, si es que existía tal término, y muchos le preguntaron sobre su vida y su historia hasta el momento. Dada su naturaleza como Anbu de Kusa, Ryuzetsu era bastante reservada, y muchos lo sabían. Sin embargo, se le permitía cierta privacidad en algunos asuntos, aunque a Ryuzetsu no le importaba responder algunas de las preguntas más impersonales. A decir verdad, se sentía bien hablar de algunas de estas cosas con otros. Incluso logró soltar una o dos risas al hablar con algunos Hyuga. Ryuzetsu no se había dado cuenta, pero en realidad se rió por primera vez en mucho tiempo. Y ahora. Por el momento que hemos estado esperando. Exclamó Kusina de repente, atrayendo todas las miradas hacia ella. Ryuzetsu siguió sus miradas antes de que Guren pasara el brazo por el hombro de su prima. Oh, ahora sí que te vas a meter en un lío. Créeme, si esto no funciona, entonces, seguiremos queriéndote, pero nos decepcionarás muchísimo. Aunque no te presiones, afirmó Guren mientras los ojos de Ryuzetsu se detenían por un instante antes de que viera a Yukimaru darle una bofetada en el brazo. Guren-san, no te burles así de Ryuzetsu-san. No le hagas caso, Ryuzetsu-san. No pensaremos peor de ti, al menos en apariencia, dijo Yukimaru. ¿Cómo podía un tipo con un rostro tan simpático y casi inocente decir algo así con una expresión tan seria? Ryuzetsu simplemente no lo entendía. Miró al resto de su familia. Sin embargo, Risa, Tayuya, Komachi, Shi, Karin, Shion, Amaru, Yuri, Yura, Naruto, Fuka y los Hyuga presentes, observaron cómo Kusina sacaba un tazón mediano de ramen humeante. Luego lo colocó sobre la mesa junto con un par de palillos. Ryuzetsu se quedó mirando el ramen. A primera vista, era solo un tazón de fideos remojados en un caldo especial. Incluso cuando el aroma llegó a su nariz, no era nada del otro mundo. Aún así, Ryuzetsu pensó que no era demasiado difícil ser crítica. Además, esto también le resultaba un poco divertido. Ryuzetsu tomó los palillos y sacó un fideo. Entonces notó que todas las miradas estaban fijas en ella como un gusano entre una multitud de pájaros hambrientos. Muku, a estas alturas, no sé si nos volveremos a encontrar en esta vida o nunca más, pero espero que donde quiera que nos encontremos, sea lejos de todo esto, pensó Ryuzetsu antes de sorber los fideos y dejar que se deslizaran por su garganta. Tragó mientras todo el grupo se sumergía en un vasto vacío de la nada. Finalmente, Ryuzetsu abrió los ojos y dejó los palillos. Luego levantó la vista. Está bien, dijo Ryuzetsu. Bueno, era mejor que todos los demás que había probado, así que, ¿eso contaba para algo? Un fuerte estruendo resonó en la sala. Todos miraron a su alrededor antes de ver a Kusina desmayada en los brazos de Naruto. Bueno, es la primera vez que veo algo así, rió Naruto mientras levantaba a su madre y la tomaba en brazos. ¿Una primicia? Si esos 4 ojos de ahí hicieron sus estúpidos cálculos, esto es tan posible como que yo me ponga un maldito vestido. Replicó Tayuya. Ryuzetsu empezó a preguntarse si aquello era una buena idea, hasta que Yuri saltó al sofá y agarró los palillos. De ninguna manera. Me niego a comprarlo. Tengo que probarlo yo misma. Exclamó Yuri mientras tomaba los palillos. Rápidamente se lanzó al ramen de Ryuzetsu, sorbiéndolo con entusiasmo, de una manera poco femenina. Sin embargo, terminó el tazón sin esfuerzo. Entonces Yuri se puso de pie y señaló a Ryuzetsu. Te declaro hereje Uzumaki. Solo un plebeyo se atrevería a insultar semejante exquisitez, sabor y textura sedosa. Exclamó Yuri. ¿Era demasiado tarde para que Ryuzetsu deseara tener otra familia? Sin embargo, no pudo evitar reírse, sobre todo al ver a Tayuya abanicando el cuerpo inconsciente de risa. Joder, llevo meses intentando que mi madre se calle, y la novata lo hace en su primer día. Me he ablandado mucho, dijo Tayuya, más para sí misma. Tayuya-san, no digas eso. Regañó Yukimaru antes de que Tayuya hiciera un gesto para que su primita se callara. Tras ese suceso, la fiesta de bienvenida de Ryuzetsu continuó por toda la casa. Ella era el centro de atención y el tema de todas las anécdotas de los asistentes.
Desde el balcón del segundo piso, Naruto observaba la escena con una leve sonrisa. Entonces notó que Ryuzetsu se acercaba. No puedo evitar sentir que debería disculparme. Si he ofendido a Kushina-san y a nuestra familia con alguna costumbre sagrada, lo siento. Simplemente nunca he tenido una buena relación con el ramen, dijo Ryuzetsu. Naruto se giró hacia ella y sonrió. Bueno, te aseguro que nunca te olvidaremos. No te preocupes. Cada uno tiene sus gustos. Si acaso, te compadezco. Mamá no va a dejar pasar esto, respondió, provocando un escalofrío en Ryuzetsu. Suena tentador, respondió ella. Miró hacia un lado por un instante antes de volverse hacia Naruto, con una expresión notablemente más seria. ¿De verdad me mantendrás al tanto de lo que pase con ese Otsutsuki?, preguntó. Quizás no era muy sincero de su parte insistirle así, pero hacía tiempo que estaba acostumbrada a que los funcionarios hicieran promesas y no las cumplieran. Claro que sabía que la vida de un shinobi estaba llena de secretos, pero para ella él era su única oportunidad. Si ni siquiera él la ayudaba, ¿qué más podía hacer? ¿Ese tal Muku era tu novio o algo así?, preguntó Naruto. La expresión de Ryuzetsu cambió, como si no esperara tal pregunta. No. Solo es un amigo de la infancia, explicó Ryuzetsu casi mecánicamente. Jamás se había planteado sentir algo así por Muku. Después de todo, no lo había visto en muchos años y temía en qué se habría convertido tras tantos años dentro de la caja de la felicidad suprema. Naruto se giró hacia ella un instante y se rascó la mejilla. Oh, entonces lo siento. Supongo que no debería haber sacado conclusiones precipitadas. Estaba dispuesto a hacer algunas tonterías si eso significaba algo para mis amigos. De hecho, diría que te estás comportando con mucha más madurez de la que yo habría tenido si hubiera crecido de otra manera, dijo antes de girarse y darle una palmadita en el hombro. Te doy mi palabra. Me aseguraré de que seas de las primeras en saberlo. Y nunca rompo mi palabra, dijo mientras pasaba junto a ella. Ryuzetsu lo vio doblar una esquina, siguiéndolo con la mirada hasta que ya no hubo nada más que ver. A pesar de lo ridículos que se sentían algunos miembros de su familia, ver al líder del clan mantenerse tan firme era casi un milagro. Sin embargo, Ryuzetsu pronto empezó a comprender cómo alguien como él atraía a tantas figuras poderosas. Para los shinobi, la confianza era algo sagrado, y Ryuzetsu sentía que podía confiar en él. Solo tenía que ser paciente. Sí, ella podría hacerlo. Pasó un mes entero, y Ryuzetsu pronto se dio cuenta de lo acertado que estaba Naruto. Como un ave fénix que resurge de las cenizas, Kushina estaba empeñada en encontrar un ramen que pudiera satisfacer el paladar de Ryuzetsu. Llegó a tal extremo que Ryuzetsu comía ramen en el desayuno, el almuerzo y la cena. A estas alturas, el ramen le salía por las orejas. Ryuzetsu nunca había huido de un enemigo, ni por astucia ni por imprudencia, pero Kushina fue la primera en hacerla correr. Por suerte, el resto de su familia se lo tomó con humor y decidió ayudar a Ryuzetsu a defenderse de la matriarca del clan Uzumaki. Los más exitosos fueron su esposo e hijo, Uzumaki Naruto. Cuando Kushina se entusiasmaba demasiado en su búsqueda del ramen perfecto que satisficiera el paladar de Ryuzetsu, Naruto se la llevaba. Ryuzetsu sabía muy bien lo que hacían cuando Kushina regresaba con el pelo rojo revuelto y una mirada soñadora. A pesar de lo extraña que le resultaba la relación madre-hijo, Ryuzetsu estaba dispuesta a aceptar lo que fuera. Además de Kushina, Ryuzetsu se enteró de que Naruto también estaba planeando la boda de Yura y Yuri. A veces, Ryuzetsu veía a las hermanas Uzumaki sentadas en un sofá, repasando los preparativos de la boda, la decoración y las listas de invitados. Bueno, en realidad era Yura quien estaba revisando los detalles, porque Yuri no parecía interesada en absoluto. No tienes que ponerte tan elegante conmigo, Yurane. Con que pueda decirle sí, aceptó a Naruto ni y convertirme en su esposa, me basta. Lo que sea que me lleve allí más rápido. A estas alturas, todo esto es una formalidad para mí. Además, desde luego no voy a llevar un vestido, dijo Yuri, provocando que Yura la mirara con exasperación. Ryuzetsu seguramente intuyó que, al parecer, a algunas mujeres no les importaban las bodas ni las ceremonias. Quizás eso formaba parte del encanto de Yuri. De cualquier manera, los días transcurrieron mientras Ryuzetsu se acostumbraba a la isla, hasta que finalmente, Hyuga Hinata regresó. Ryuzetsu notó que todos estaban bastante tensos, especialmente cuando Yukimaru le dijo que Naruto deseaba su presencia.
Ella estaba acostumbrada a leer y practicar su jutsu de sellado, mientras consultaba la biblioteca familiar de pergaminos, textos y artículos históricos que abarcaban el auge y la caída de su familia. No tenía idea de cómo se habían recuperado esos artículos, pero de todos modos eran una lectura fascinante. ¿Me llamaste?, preguntó Ryuzetsu, apareciendo frente a Naruto justo cuando terminaba su trabajo. Después de un mes, parecía haber recuperado al Naruto que la familia reconocía, pero aún conservaba esa mirada distante, una mirada que no desaparecía. Era como un pequeño resquicio de oscuridad en un día soleado y brillante. Hinata ha vuelto. Lleva 2 días de regreso. Yashi y yo decidimos dejarla descansar del largo viaje para que pudiera aclarar sus ideas. Ahora, voy a reunirme con ella junto con Kaa-chan. En cuanto hablemos con Hinata, iremos a ver a Toneri y le daremos la noticia. Espero que estés preparado, porque creo que va a ser un día largo, dijo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Ryuzetsu se animó de inmediato. Ya veo. Gracias por incluirme. Entiendo que no he demostrado la mayor paciencia, pero me gustaría que todo esto se resolviera lo antes posible. Si te sirve de consuelo, me guste o no el resultado, estas últimas semanas han sido de las más maravillosas que he vivido. Por favor, no pienses que me iré, aunque no me guste cómo terminen las cosas, respondió Ryuzetsu. Naruto la miró por un instante. Bueno, permíteme corresponderle con sinceridad. Aunque te fueras, no te lo reprocharíamos. Siempre tendrás un lugar aquí si lo necesitas, dijo Naruto, recibiendo un leve pero firme asentimiento de Ryuzetsu. Tras darle una palmadita en el hombro, salió de su oficina con ella detrás. Se vistieron rápidamente en sus habitaciones y se encontraron con Kusina, Yura y Yuri en la puerta. Los 5 se dirigieron a la mansión Hyuga, donde los guardias los recibieron. Luego les permitieron entrar y se reunieron con Ieyasu y Hinako. Tras unos breves saludos, todos se sentaron hasta que llamaron a Hinata. Cuando Hinata entró, todas las miradas se posaron en ella. Sorprendentemente, no parecía tener nada raro. Estaba callada y solo ofreció breves saludos con una cálida y acogedora sonrisa. Sin embargo, era evidente para todos, incluso para Naruto, que él era el único que recibía su mirada. Hinata, no debería tener que informarte de por qué nuestros hermanos Uzumaki se han tomado la molestia de visitarnos hoy, dijo Yashi, con un tono de voz algo más formal de lo que estaban acostumbrados últimamente, pero después de todo, se trataba de una situación bastante inusual. No, padre. Entiendo por qué están aquí. Y, antes de continuar, yo, solo quería agradecerles a todos por su consideración y por dedicarme tanto tiempo, aunque comprendo la amenaza que acecha en las sombras. Sin embargo, aún no he tomado una decisión. Me gustaría reunirme con Toneri-san, y entonces decidiré. Pero antes, ¿puedo hablar a solas con Naruto-kun un momento?, preguntó. Ahora era el turno de Naruto de ser el centro de atención. Sin embargo, su mirada permaneció fija mientras se volvía hacia Yashi y Hinako, suplicándoles en silencio que respetaran el deseo de su hija. Muy bien. Respetaremos tus deseos, Hinata, dijo Hinako mientras todos se ponían de pie. Kusina, Yura y Yuri salieron sin siquiera mirarlas antes de que las puertas corredizas se cerraran tras ellas. Hinata y Naruto se quedaron solos mientras Hinata se sentaba frente a él. El silencio era como una densa manta que amenazaba con inundar la habitación y asfixiarlos a ambos. Sin embargo, solo Hinata parecía sentir la presión. Al alzar la vista, se encontró con la mirada implacable de Naruto. En esos ojos, ya conocía la verdad. Te amé, Naruto-kun. Desde que éramos niños, siempre te amé. Lo sé. Hinata apretó su ropa y exhaló. Desde que supe de la relación que tenías con Kusina-san, un odio creció desde lo más profundo de mi corazón y comencé a resentirme conmigo misma y con mi debilidad. Kiba-kun, Shino-kun, Kurenai-sensei, mi padre y Nejini-san intentaron que tuviera más confianza. Quería tener más confianza y confesarte que siempre te miraba, incluso cuando pensabas que nadie más lo hacía. Que aunque nadie más estuviera de tu lado, yo siempre estaría ahí. Pero perdí mi oportunidad. Te amé tanto que comencé a odiarte a ti y a Kusina-san. Luego odié a Yura-san y a Yuri-san. Ni siquiera Kusina-san era suficiente, incluso Yura-san y Yuri-san tienen la oportunidad de experimentar una vida con él. ¿Por qué ellas pueden tenerla y yo no? Lo conozco desde hace mucho más tiempo que cualquiera de ellas. Dijo Hinata, mostrando la cruda verdad ante el patriarca del clan Uzumaki.
Sin embargo, a pesar de sus palabras, él permaneció tranquilo, permitiéndole liberar lo que había contenido durante tanto tiempo. Enterraba esos sentimientos en lo más profundo de mi corazón y los guardaba lo más hondo que podía. Ahora, me veo obligada a casarme con alguien a quien ni siquiera conozco ni amo, en lugar del hombre que ha tenido mi corazón todo este tiempo. Te amaba tanto que no me habría importado estar en un harén, solo, con tal de poder despertar y ver tu rostro cada día. Pero simplemente no pude hacerlo. La forma en que los mirabas a ellos, nunca me miraste así, y simplemente no podía competir. Simplemente no era lo suficientemente fuerte, dijo Hinata, mientras la tristeza la invadía rápidamente y las lágrimas corrían por su rostro. Hinata lloró, sufriendo el dolor de un amor perdido, antes de alzar la vista. Naruto-kun, ¿pude haber sido yo? Sí, si las cosas hubieran sido diferentes, ¿te verías con alguien como yo? Preguntó entonces. Naruto miró fijamente a los ojos de su amigo. Desde que supo que Hinata sentía algo por él, había estado pensando en la mejor manera de abordar el tema. Hinata era atractiva. No podía entender a quienes pensaban lo contrario. Incluso al mirarla, notó que tenía muchas cualidades y características que le atraían. Hermoso cabello, amable, leal, humilde, dócil, de espíritu fuerte, buen cuerpo. Todo eso y más lo apreciaba de ella. Antes de responder, déjame decirte algo. Gracias, Hinata, por lo que dijiste. Lamento haberlo ignorado durante tanto tiempo. Nunca me di cuenta de cómo te sentías, y no lo ayudé a mejorar alardeando de mi felicidad con Kaa-chan, Yuri-chan y Yura-chan cuando visitábamos la mansión Hyuga. Ahora que me has contado todo esto, me doy cuenta de cuánto te habré lastimado sin querer, dijo Naruto, con una voz sorprendentemente tranquila y pausada. Hinata se estremeció, esforzándose por mantener el contacto visual con él mientras hablaba. Naruto continuó. Supongo que, en retrospectiva, cuando recuerdo algunas cosas, es bastante sorprendente lo tonto que fui al no darme cuenta de que te gustaba. Los desmayos, los tartamudeos, los sonrojos e incluso los pequeños regalos que me diste, rió. Naruto-kun. Balbuceó Hinata, provocando otra carcajada en él mientras se rascaba la mejilla. Sin embargo, su intención no era avergonzarla, así que siguió adelante. Jajaja, lo siento. A lo que me refiero es que había algunas señales obvias que debería haber captado. Desafortunadamente, Hinata, creo que tuviste la mala suerte de que me tocara. No crecí recibiendo mucho afecto. Tuve que luchar por cada pizca de atención que pudiera. Aceptaba cualquier cosa, incluso si era negativa. Era mejor que ser tratada como si no existiera o como si fuera una extraña. Aparte del tercer Hokage, Iruka-sensei, el viejo Teuchi, Ayame y algunos otros, nunca recibí realmente todo el trato de afecto. Por lo que a mí respecta, tartamudeabas o porque no querías hablar conmigo, no sabías cómo hablar conmigo, o simplemente porque eras naturalmente tímida. Diablos, tal vez podrían haber sido las tres cosas, así que simplemente no compliqué las cosas si podía. Creo que en cierto modo, por eso me gustaba Sakura. Aparte de fastidiar a Sasuke que conseguí que una de sus fans, como yo, Sakura tenía una presencia tan presente que nadie podía ignorarme si podía estar con ella. Lo sé, no es la razón más honorable, pero esa razón era el fuego, y poco a poco se convirtió en algo real, o al menos real para mí. También me costó mucho salir de él. Simplemente crecí. Incluso antes de irme con el sabio pervertido, sabía que ella nunca me querría como yo la quería a ella. Pero tuve la suerte de que cuando vi a mi madre, hubo algo en mi corazón que simplemente lo supo. Por supuesto, sé lo mal que estuvo. Fue difícil no hacerlo, pero tan pronto como la vi, supe que solo había dos futuros. O estaríamos juntos, o me quedaría solo, dijo Naruto. Luego hizo una pausa y se corrigió, sacudiendo suavemente la cabeza. Ah, perdón. Me estoy enrollando un poco. Lo que quiero decir es que un amor mío tampoco funcionó, Hinata. Ahora mismo, no podría estar más feliz de que no haya sido así. Tuve suerte y fui persistente. A lo que me refiero, Hinata, es que, para alguien como yo, necesitaba franqueza, sinceridad. Esas cosas indirectas, tácticas, de baile, que Ero Sennin me dijo que hacen los hombres y las mujeres, esas señales, por así decirlo, nunca las entendería. Yo, no tenía el lujo de dar nada por sentado. Solo lamento que hayas tenido que afrontar las consecuencias. Dicho sea de paso, Hinata, gracias por gustarte a alguien como yo.
Creo que, si las cosas hubieran sido diferentes, definitivamente podría haber imaginado una vida contigo. Tal vez, incluso sería Hokage en esa vida, dijo, dedicándole una sonrisa que pareció atravesar la oscuridad por un breve instante. En ese instante, la rigidez emocional y la quietud del vacío que parecían aprisionar el corazón de Uzumaki Naruto se disiparon, dejando ver una sonrisa radiante. Fue una sonrisa que conmovió a Hinata hasta las lágrimas, y Naruto la abrazó con fuerza. Ella lloró en silencio, lágrimas por una vida que nunca sería, mientras el patriarca Uzumaki la sostenía en sus brazos. Hinata tardó unos minutos en dejar de llorar, pero cuando lo hizo, Naruto finalmente se apartó. Hinata, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Sí, si decides seguir adelante con esto, quiero que sepas que haré todo lo posible para que estés contenta con tu decisión. Y si te ocurre algún daño, lo eliminaré sin piedad, respondió Naruto, con la esperanza de consolarla. Aunque Hinata no era partidaria de la violencia, apreciaba la intención de Naruto. Gracias, Naruto-kun. Por favor, diles a Kusina-san, Yuri-san y Yura-san lo afortunadas que son de tenerte. Valóralas al máximo y. Por mí, haz que cada día sea el más feliz de sus vidas, respondió Hinata. Naruto asintió con firmeza y volvieron a una distancia prudencial. Pasó otra media hora mientras conversaban tranquilamente antes de que Hinata les hiciera una señal a los demás para que regresaran. Al cabo de unos minutos, Yashi, Hinako, Kusina, Yuri, Yura y Ryuzetsu volvieron. Para la mayoría, nada parecía fuera de lo común, pero Kusina sabía que no era así. La expresión de Naruto era mucho más cálida, y Hinata parecía haberse quitado un gran peso de encima. Gracias a todos por escuchar mi petición. Estoy listo para conocer a Toneri-san, dijo Hinata. Yashi y Hinako asintieron, al igual que los demás. Se pusieron de pie y acompañaron a Hinata fuera del complejo Hyuga. El pequeño grupo se dirigió hacia la residencia temporal de Toneri. El camino transcurrió en relativo silencio, y Naruto se dio cuenta de que sus amantes tenían preguntas sobre lo que se había hablado, especialmente Yuri. Sin embargo, hablar de ello ahora no sería lo más apropiado. Todos lo comprendieron perfectamente. Tras unos 10 minutos, la morada de Toneri apareció a la vista. Durante el último mes, había estado cuidadosamente custodiado por miembros del clan Fuma, quienes se habían asentado en Uzushio junto con los Uzumaki y los Hyuga. Además, se había colocado un poderoso jutsu de sellado en la vasta área, impidiendo casi todo acceso, salvo el de un selecto grupo de personas. Mientras el séquito se acercaba, uno de los miembros del clan Fuma se dirigió a Naruto. ¿Qué te trae por aquí, Naruto-san?, preguntó Sasame, acercándose a él cuando ella y los demás miembros de su familia lo vieron acercarse. Naruto respondió al saludo de Sasame con el suyo. Hola, Sasame. Hinata ha regresado y está lista para conocer a Toneri. Hablando de él, ¿cómo ha estado últimamente?, preguntó Naruto. Sasame se percató brevemente del grupo que viajaba con el maestro de Uzushio. Intercambió un saludo amistoso con Yuri antes de volver a concentrarse en la pregunta de Naruto. Bueno, podrías habernos dado algo más emocionante. Después de todos los problemas que causaron esos otros dos Otsutsuki, esperábamos un poco más de resistencia de su parte. Por desgracia para nosotros, ha sido un residente ejemplar. Come lo que le damos y se mantiene al margen. El tipo ni siquiera suda. Y ni hablar de que parece conocernos a todos por nuestro nombre aunque nunca hayamos hablado entre nosotros en su entorno inmediato, o de que parece que puede vernos cuando está ciego. Sasame suspiró al darse la vuelta y ver acercarse a Kotohime. Qué buena observación, Kotohime. Haznos quedar mal un poco más delante de todos. La reprendió Sasame. Kotohime resopló, cruzó los brazos y se sentó junto a su prima lejana. La kunoichi de cabello naranja se volvió hacia Naruto y se aclaró la garganta. Bueno, a pesar de la interrupción de Kotohime, todo ha estado bastante tranquilo. Por desgracia, tiene razón. Nos cuidamos de que no se filtre ninguna información sobre él, y aún así parece saber demasiado. Lo vigilamos tan de cerca y con tanta frecuencia como podemos, pero no ha hecho nada sospechoso. Como dijo Kotohime, es un preso ejemplar. Demasiado ejemplar, si me preguntas, pero está listo para ti, dijo Sasame. Yuri y Yura intercambiaron una mirada, mientras que Kusina parecía poco entusiasmada con la noticia. Naruto, por su parte, miró brevemente a Hinata. La princesa Hyuga notó su mirada, pero no vaciló. Hinata asintió con firmeza y Naruto volvió a dirigirse a Sasame y Kotohime. Sé que no fue fácil. Gracias por eso.
Nosotros nos encargaremos de ahora en adelante. Vayan a descansar bien. Se lo merecen, dijo Naruto. Sasame y Kotohime lo saludaron casi de inmediato. No hace falta que nos des las gracias. Pediste ayuda y con gusto te la brindamos. Solo te pedimos que, si se pasa de la raya, le des un buen puñetazo en la cara por nosotras, dijo Kotohime. Esto provocó risas entre el grupo antes de que ella y Sasame despidieran a los shinobi del clan Fuma que se escondían entre los árboles con un silbido. Pronto, todas las presencias desaparecieron, con las dos kunoichi pisándoles los talones. Solos, el grupo se dirigió hacia la casa. Naruto abrió la puerta rápidamente, casi sin previo aviso. Sentado en el sofá, como si los hubiera estado esperando, estaba Otsutsuki Toneri. Su sonrisa se amplió ligeramente. ¿Abrir la puerta de esa manera, Uzumaki-san? ¿Y si hubiera sido indecente? Preguntó Toneri. Bueno, tú no. Así que todos ganamos, dijo Naruto antes de indicar a los demás que lo siguieran adentro. Toneri oyó el arrastrar de pies que entraban en lo que había sido su hogar durante el último mes. Siendo ciego, claro, no podía ver en el sentido tradicional, pero hacía tiempo que había aprendido a percibir firmas de chakra y otras señales metafísicas. Le resultaba difícil no percibir a los demás. Claro que había un poco de trampa. Quienes rodeaban a Naruto solían tener una esencia más rica, lo que facilitaba a Toneri su identificación. Sin embargo, cuando oyó otros pasos, se enderezó rápidamente. Eran pasos suaves y delicados, como el aura que envolvía a la persona. Había tenido tiempo de sobra para familiarizarse con esa esencia. Es un honor conocerte por fin, Hinata-san, dijo Toneri. Sorprendentemente, Hinata no pareció extrañada por su gesto. Entrecerró los ojos antes de volverse hacia sus padres. Ellos esperaron su decisión antes de que ella se aclarara la garganta. Gracias por su paciencia, Toneri-san. ¿Puedo sentarme, por favor? Preguntó Hinata. Por supuesto, dijo Toneri. Hinata se arrodilló cortésmente frente a Toneri mientras este se sentaba a la mesa. Naruto levantó la mano, indicándoles a los demás que era hora de marcharse. El Jinchuriki del Kyuubi fue el último en partir, lanzando una poderosa oleada de Onsou como última advertencia. Supo que Toneri había recibido la advertencia cuando se estremeció. Así, Naruto también salió de la casa y cerró la puerta tras ellos. ¿Entonces lo único que podemos hacer ahora es esperar? Preguntó Yuri. Creo que Naruto entendió el mensaje. Sin embargo, Hinata es una mujer adulta. Puede tomar sus propias decisiones sin que tengamos que estar ahí encima de ellos. Esperaremos aquí, en silencio, dijo Kushina. Dicho como una verdadera madre, rió Hinako mientras le daba una palmadita en el hombro a Kushina. Esta última también rió. Así, el séquito esperó pacientemente. No se agolparon alrededor del lugar, sino que esperaron al borde del bosque. Cada uno decidió ocuparse de sus propios asuntos. Hinako les ofreció a Yura y Yuri algunas opciones respecto a su boda, para diversión de Naruto. Kushina decidió ir a buscar a Karin y a Maru, contenta de que alguien le diera las respuestas sobre la decisión de Hinata al final del día. En cuanto a Ryuzetsu, se quedó sentada, mirando fijamente los inmensos árboles y la vegetación exuberante como si fueran a cobrar vida en cualquier momento. Esperaba ver la forma, la sombra o la silueta de Hinata o de los Otsutsuki para poder alertar a Naruto y prepararse para responder sobre Muku. Permaneció sentada con los puños apretados, mordiéndose el labio desde el amanecer hasta el anochecer. Cuando el sol apenas se asomaba por el horizonte, todos notaron que Hinata y Toneri se acercaban. Aunque Ryuzetsu estaba emocionada por el desenlace de toda esa espera, sabía que no le correspondía pedir una respuesta. Así que se mordió la lengua y esperó pacientemente a que Naruto les hablara. Pronto, toda pretensión de charla se desvaneció. Naruto se puso de pie, al igual que los demás. Hinata y Toneri se acercaron. ¿Hinata-san ha decidido? Hinata puede hablar por sí misma, interrumpió Naruto, cortando las palabras de Toneri con una mirada fulminante antes de volverse suavemente hacia su amigo de la academia. Todos esperaron conteniendo la respiración mientras la antigua heredera Yuga alzaba la cabeza. He decidido que no me casaré con Toneri-san, todavía. Aunque estoy dispuesta a hacer lo que sea por todos, prefiero dedicar mi tiempo a conocer a Toneri-san y a dónde nos llevará esto. Si termina en matrimonio, no tendré más preocupaciones. Si no, Toneri-san ha accedido a respetar mi decisión, como sé que todos los demás lo han hecho. Toneri-san también ha accedido a darle a Naruto-kun la información que todos esperaban a cambio de más privacidad.
Lo que pasa entre nosotros debe ser solo entre nosotros dos. Y agradecería que eso también se permitiera, dijo Hinata, bajando suavemente la cabeza hacia todos los presentes. Todos guardaron silencio por un instante, pero solo por ese momento. Como de costumbre, casi todas las miradas se dirigieron a Naruto. La mirada del Jinchuriki y del Kyuubi se apagó antes de dirigirse a Yashi y Nako. Hinata es tu querida hija. Cualquiera que sea la decisión que tomes, la acataré, dijo Naruto. Como era de esperar, Yashi mantuvo una expresión impasible. Su mirada se posó en su hija en silencio. Y Nako estaba igual, su expresión, normalmente afable, se había transformado en el mismo estoicismo que caracterizaba a su marido. Yashi dio un paso al frente y asintió. Hinata ya tomó su decisión. Ahora debe asumir las consecuencias. No nos corresponde a nosotros impedírselo, afirmó Yashi con sensatez. La sonrisa de Hinako reapareció y asintió, de acuerdo con su esposo. Nuestra hija ha demostrado su determinación para llevar esto hasta el final. Sería injusto de nuestra parte empañar sus esfuerzos con más obstáculos. No tenemos ningún reparo, añadió Hinako. Al ver esto, Naruto se volvió hacia Toneri. Te estás saliendo con la tuya. Por tu bien y por el honor de Hinata, te sugiero que lo recuerdes, le advirtió. Por suerte, Toneri se tomó en serio la advertencia. No te preocupes, Uzumaki Naruto-san. He deseado este momento durante mucho tiempo. No se me ocurriría ponerlo en peligro ahora que las cosas han llegado a este punto, dijo Toneri. Al ver esto, Naruto se sintió repentinamente muy cansado. Sin embargo, casi podía sentir a Ryuzetsu clavada en su cabeza. Si esperaba más, seguramente intentaría estrangular a alguien. Bien. Entonces, creo que es hora de que tengamos una charla pendiente desde hace mucho tiempo, dijo Naruto antes de volverse hacia Yuri. Yuri-chan, ve a informar al Kage de una reunión improvisada de inmediato. Todos estaremos presentes. Yuri se giró hacia su amante y asintió antes de salir corriendo. El Kage había accedido a regresar a Uzushio cuando el regreso de Hinata a la aldea se hizo evidente. Todos habían llegado a la tierra de los remolinos una semana antes que ella y habían estado esperando que se tomara una decisión al respecto. Habían estado esperando todo este tiempo a que les llegaran las noticias. Mientras Yuri iba a avisar a los Kage y a sus guardaespaldas, Naruto y los demás llevaron a Hinata, Yashi y Nako de vuelta a casa. Luego, Toneri fue escoltado hacia el edificio donde se celebraba la cumbre de los Kage. Todos siguieron de cerca a Naruto antes de que abriera la puerta. Kushina ya estaba allí con Yuri. ¿No podían haber tomado esta maldita decisión un poco antes?, preguntó Kurotsuchi, cruzándose de brazos. Me inclino a estar de acuerdo con el Tsuchikage, aunque agradezco que se haya tomado una decisión antes de que tuviéramos que regresar a nuestras respectivas naciones. Ya hemos pasado bastante tiempo en estas tierras, respondió Meiterumi, aunque casi todos sabían que sus palabras no reflejaban la expresión relajada de su rostro. Gaara dirigió su atención a Toneri, y luego a Naruto. Entonces creo que lo mejor para nosotros sería resolver este asunto rápidamente, dijo. Como era habitual, todas las miradas se posaron en Naruto mientras observaba a los órganos gobernantes de las naciones elementales. Luego dirigió una mirada a Toneri y dio un paso al frente. Bueno, como dijo Gaara, no voy a perder el tiempo con charlas ociosas. Hinata y Toneri confirmaron su decisión hace casi una hora. Han decidido que se conocerán mejor, y ella le ha prometido darle una oportunidad justa, sobre todo para evitar que se dé por sentado que rechazará el matrimonio una vez que él dé su respuesta. Toneri ha estado de acuerdo. Y ahora, creo que alguien tiene algo que decir. Así, todas las miradas se posaron en Otsutsuki Toneri. Su sonrisa se ensanchó brevemente antes de dar un paso al frente y ponerse de pie ante su público. Sí, creo que por fin tengo algo que decir. Permítanme, ante todo, expresar mi agradecimiento por su hospitalidad. Han soportado mis caprichos durante demasiado tiempo. Como dijo Naruto-san en una ocasión, tal vez nunca seamos amigos, pero eso no significa que no podamos compartir el mismo objetivo, dijo Toneri. Este tipo disfruta escuchándose hablar, lo juro, le susurró Yuri a Kushina. A pesar de la gravedad de la situación, aquello le arrancó una leve sonrisa a la matriarca Uzumaki. Kushina no podía negarlo. De hecho, si Toneri hubiera nacido en la Tierra, con todas sus extrañas costumbres, podría ser un político bastante decente. Estás dando largas. Ve al grano, Otsutsuki, dijo el Raikage, apretando el puño contra la gran mesa circular. Por supuesto, dijo Toneri.
Todos guardaron silencio cuando extendió la mano. Pudieron sentir cómo el chakra se concentraba en su palma antes de que una enorme esfera rodeara la habitación, repleta de constelaciones, estrellas y cuerpos celestes. Los Kage quedaron sin aliento ante la majestuosidad de lo que veían, pero eso no les impidió seguir de cerca todos los movimientos de Toneri mientras se deslizaba por la sala. Todos los Otsutsuki están siendo llamados a este lugar. Justo aquí, cerca del mismísimo borde del universo, que se expande constantemente junto con él. Tardarías más de 1000 vidas en siquiera alcanzar una décima parte de él. Los Otsutsuki lo llaman un sitio sagrado, el templo puro de Shibai, el hogar donde solo los Otsutsuki más privilegiados pueden comunicarse con el supuesto dios de todos los Otsutsuki y la tumba del primer Otsutsuki, Otsutsuki Shura. Bueno gente, ese fue el capítulo número 101, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.